continuar. Habíamos estado viendo la última vez, siempre repetimos un poco para que, a modo de repaso, ya los versículos del 8 al 9, estuvimos estudiándolo de lo que es el pensamiento paulino, ¿verdad? O lo que es el pensamiento de Pablo con respecto a aquellas cosas que deben estar en nuestra psique humana, en nuestro pensamiento como seres humanos, ¿verdad? Luego entonces nos fuimos a los versículos 10 al 13, que vamos a estar entonces también considerando en esta hora hasta finalizar lo que queda de Filipenses para comenzar un libro nuevo, ¿sí? Vamos a los versículos 10 al 13 a modo también de repaso y de introducción. Alguien que lea, por favor. Versículos 10 al 13 del capítulo número 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Estos son unos versículos que regularmente, lo que es el último sobre todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mucha gente pues lo cita. Vamos a comenzar entonces desde el principio y a recordar pues algo bien importante y es medular aquí. ¿Cuál es la relación o cómo era la relación de Pablo con la iglesia de Filipos? Vamos a ver. ¿Cómo era esa relación? Recuerda que cuando iniciamos el estudio de la carta, estuvimos estudiando eso. Saludos a Norma Morales. Norma, Dios te bendiga, nos está viendo. Saludos para ti también. Vamos a ver. Eran bien unidos, lo querían muchísimo, le enviaban ofertas. Lo cuidaban, básicamente, ¿verdad? Tenía muy buena relación. Había muy buena relación. De amor, de respeto. Muy bien. Ese respeto, ¿verdad? Mutuo, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Pablo pues agradece, y esto es lo que también aparece al principio, por una ofrenda que le habían enviado porque básicamente fueron los filipenses los que tomaron esa iniciativa, ¿verdad? A diferencia de los demás. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué dice Pablo en estos versículos como tal? Fíjense que esta es la epístola del contentamiento, ¿verdad? De la alegría, donde Pablo dice regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Es la epístola del contentamiento. ¿Qué habla Pablo sobre el contentamiento? Él se alegró de que ellos tuvieran cuidado de él en la cárcel. Ok. O sea, de que ellos fueran muy solidarios con su situación. Y él dice que ahí se ve que lo estaba pasando mal. Sí. La estaba pasando mal, pero dice que no lo decía por escasez, porque ha aprendido a estar en ambas situaciones, cuando tiene y cuando no tiene. Pero creemos que sí, en ese momento estaba haciéndole falta el título. Muy bien, y sobre todo porque estaba en la prisión, ¿verdad? Que es la epístola de la prisión. Hay una palabra en griego que es un helenismo. Helenismo son todas las palabras que vienen del griego. Está la palabra memoemai. La vamos a leer, ¿verdad? Con la misma sección del español. Memoemai. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Fíjense qué interesante lo que dice el comentarista. Los adolescentes debían pasar por el muemai para ser considerados mayores de edad o ser admitidos en el clan. Cuando uno ingresaba en una religión, también debía iniciarse o aprender por experiencia. Pablo fue iniciado en la humillación, ¿verdad?, de la pobreza, pero también en la riqueza y la fama. Fue iniciado en el hartazgo y en el hambre y la necesidad. Y si Pablo aprendió, significa que al principio le costaba padecer necesidad, carecer de alimento, abrigo, vivienda, medios de transporte, dinero, libros y todo lo que podemos imaginar, pero aprendió. Vamos a esto. Dice que aprendió a tener abundancia. Ok, entonces, ¿cómo era la vida de Pablo anteriormente? Abundante. Era abundante.
¿Qué hacía Pablo antes de esto? Él ¿A quién estaba ligado Pablo? Ajá. ¿Por acá, por allá? hacía como lo que hacía para sobrevivir. Ok. Sí. Ajá. Bueno, los tents. Las casas, sí. Ok. Ajá. Bueno, ok, eso hacía. Y además, ¿de quién está, vamos a decir, a quién estaba ligado? Que eso le aseguraba, por un lado, también un beneficio económico al gobierno. Al gobierno estaba ligado, ¿verdad? ¿Qué hacía Pablo antes de eso? Era un nene bueno, No, él perseguía a los cristianos. perseguía a los cristianos. Yo lo llamo hoy el establishment. Pablo pertenecía, era parte de ese gobierno, de ese establishment que estaba en ese tiempo. Por lo tanto, que devengaba, también tenía pues dinero. Además que Pablo era una persona culta, conocía la cultura greco-latina y sobre todo pues dominaba también el griego, ¿verdad? Y la cultura romana. ¿Qué otro beneficio tenía? Que Pablo en ningún momento, por lo menos en una que otra ocasión, creo que en una ocasión lo menciona, la ciudadanía romana. ¿Y eso le ayudaba? Claro. ¿A qué le ayudaba sobre todo? ¿Cuándo le ayudaba eso? Bueno, cuando lo fueron a buscar, Ah, ok. él reclamó Su ciudadanía, ¿verdad? Por lo menos en una ocasión, fíjese que Pablo, en un momento dado, ¿verdad? Habla de que es ciudadano romano, una sola ocasión. Entonces, cuando uno lee, se puede preguntar por qué no lo hizo en más de una ocasión. Bueno, hay una realidad también. ¿Qué había pasado cuando Pablo es llamado? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a través de uno de los siervos que estaban allí? ¿Que iba a qué? Vamos a ver. Que se iba a enriquecer, que iba a tener una vida bien próspera. ¿Sería eso? No. ¿Qué le dijo? Que iba a padecer por el Evangelio, que iba a sufrir por el Evangelio. Fíjese que el Señor no le mintió, le dijo, bueno, ahora si la pasaste mejor allá con la ayuda del sistema, ahora es que vas a tener abundancia, todo lo contrario. Dime, Lu. O sea, Pablo tenía acceso a los círculos de poder. Claro, claro. Pero se automarginó. Sí. Un buen ejemplo de esto también lo vemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el derecho, por descendencia, a reclamar posición como sacerdote en el templo. Claro. Porque era de la octava casa de Abías, era descendiente directo de las primeras familias que se escogieron para Estaban ligados. ministrar en el templo. Eso Y es. por la línea de la mamá también. Sí. Eran descendientes directos de Aarón. Pero ¿qué hizo? O sea, cuando una persona, por eso es que es un buen punto, o sea, es una buena coyuntura para uno hacer una crítica Más. a los grandes superministerios de toda esta gente que se disparan en una fantasía religiosa y, Ya. y Okay. se van más allá de lo que dice el Evangelio para agenciarse el propio beneficio. Okay. Y esto es bien peligroso. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Juan el Bautista? Pareció un loco vestido de piel de camello en las márgenes del río Jordán, bautizando gente y anunciando el Evangelio, la cercanía del Evangelio del reino de los cielos. Okay. Y sin pelos en la lengua, como se dice. Muy bien. Entonces Juan es un profeta de transición, Exactamente. ¿cierto? Me llamó la atención lo que tú estás señalando, porque Juan sí tenía, ¿verdad?, unas oportunidades de poder ejercer una autoridad que no ejerció, ¿verdad? Y no la ejerció porque Juan sabía a lo que había sido llamado, ¿verdad? Esa es la realidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué es esto de que dice, he aprendido a tener abundancia, ¿verdad? Pero también, pues, manejar la pobreza, ¿verdad? O saber trabajar con eso. ¿Qué iba a decir algo? No, que era una persona que demostraba su capacidad de su trayectoria, donde había tenido la oportunidad de desarrollarse en diferentes épocas, diferentes niveles de sociedad, diferentes desarrollos económicos
buenos y malos, Okay. y que su sabiduría y entendimiento lo lleva ahí en ese momento de alegría y de o sea que se sentía ya como contento y complacido. Muy bien. Mire, si uno llega a un momento en que necesita menos, hoy día le llamamos minimalismo. ¿Qué hacemos sobre todo las personas pues, que tenemos un poco más de edad, ¿verdad? Que los jóvenes? A veces acumulamos cosas, ¿cierto? Sí. O somos acumulativos en las casas, en los bancos, en todos sitios, acumulamos cosas. Algunos pues o acumulan la riqueza que las termina. Mire, esto es para la gente que está, es allá, para la gente que está allá también, porque esto es discipulado. No acumule tanta, y de hecho la Biblia habla de la acumulación de riqueza. No estoy hablando de que si has trabajado puedas guardar dinero, etcétera, pero a veces el excesivo acumulación de dinero, que quien termine heredándolo, a veces el sobrino bien lejano de Islas Galápagos que está allá, que nunca se asomó, porque no hay ni siquiera, o el perro o el gato, porque hay gente que le ha dejado su dinero, ¿verdad? A sus perros o a sus gatos, y la Biblia habla de no ser en ese sentido acumulativo. Katy, ¿tú ibas a decir algo? Oye, lo menos que uno piensa, a ese que lo coge la herencia. ¿Cómo es? Perdón. El menos que tú crees, Claro, lo coge. claro, Que nunca ha hecho nada. claro que nunca ha hecho nada. Entonces fíjese, Lo rápido que lo botan. Así es. claro que sí, ¿verdad? Entonces fíjese que Pablo habla desde la madurez. Si alguien puede tener opulencia o puede tener abundancia, pero de momento saber vivir en la escasez, y que a todos nos ha pasado, eso se llama madurez emocional, pero se traduce también en madurez espiritual. ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a ver allí, y a los amigos también. Estamos en Filipenses 4, del 10 al 13. Saludos por allí a Wilma Santiago, que siempre nos ve, Andrés Martín, Cristian Feliciano. Cristian, te saludamos, qué bueno que estás por aquí. Magali y Yolanda Irizaji de Cabo Rojo. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a ver. Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, ¿verdad? Ahora mire esto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la enseñanza en la escuela de ¿qué? Del contentamiento, que el día que tengo, ay, qué bueno, soy feliz, y el día que no tengo, aprendo a ser minimalista. ¿Qué es eso de minimalista? Pues vivir con la menor cantidad de cosas. Y déjeme decirle, si logramos vivir con la menor cantidad de cosas, hemos estado entonces alcanzando la madurez emocional y espiritual. Porque para eso nos vamos a tener que preparar. ¿Y cuál es la realidad existencial? Job lo decía: desnudo vine al mundo y de la misma manera desnudo regresaré. Tal vez alguien me diga, ya bueno, pero es que en la funeraria nos visten, etcétera. Bueno, antes los vestían con una copita de cartón, ¿sabe? O más o menos algo por el estilo. Pero hoy día pues regularmente nos visten con el traje o el gabán o la camisa o la polo, qué sé yo, que acá aceptemos que nos pongan, pero es algo que se va a descomponer. Ni siquiera nos echan los libros, ni el dinero, ni el gato, la gata tampoco se quiere ir, ni los perros, los vecinos no quieren, son menos, los vecinos no quieren ser enterrados con nosotros, y los familiares menos. Bien, así que hay que ser minimalista, ¿verdad? Y yo recuerdo esto porque desde pequeño que iba a funerales, recuerdo una persona una vez que dijo, no, yo me quiero morir y quiero, que lo echaran, porque usted sabe que por lo menos muchos ahora vemos los panteones, pero yo lo que veía regularmente era el hueco que hacen allá adentro para enterrar. Cuando alguien le trató de decir que estaba al lado, como que, tú sabes, a ver si se ofendió, porque lo estaban ofendiendo, significa que nunca tuvo el propósito de tirarse allá abajo. Bien, así que seamos minimalistas, seamos gente sensata, gente cuerda, gente práctica y mentalmente pues sanos. Yo soy así. Ajá. En mi casa quiero terminar desde cuánto tiempo yo echarle un fregadero y la estufa de la vida. Ajá, ok. No me he molestado en terminarla ni comprar
Claro. Minimalistas, ¿verdad? Claro, y así eso vamos todos, ¿verdad? Minimalismo, ¿verdad? De eso se trata, ¿bien? Exageré un poco, ¿verdad? Con esto, pero esa era la realidad, yo lo vi. Y todavía hay mucha gente que lo hace, nadie va a tomar la decisión de morir por nadie. La vida pues continúa y entonces esto implica una sanidad mental. Amén. Así que Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Ahora mire los antónimos aquí. Humildemente y sé tener abundancia. Claro, la palabra humildad tiene varios significados. Eso se llama polisemia en español, que una palabra tiene muchos significados. ¿Cuál es el significado, por ejemplo, que tiene en el Sermón del Monte? El carácter, ¿verdad? El carácter. Cuando sé o afirmo que soy incapaz de salvarme, de vivir una vida buena, a menos que sea en la total dependencia del Señor, en ese sentido y solamente en ese sentido, soy pobre de espíritu. ¿Ha escuchado ese término? Sobre todo porque está en los evangelios, está en el Sermón del Monte, en la bienaventuranza, la pobreza de espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu. Si usted y yo aceptamos que independientemente de las riquezas que tengamos en la tierra, que no son malas, cada persona las puede tener, pero hay que saberlas utilizar naturalmente bien. Pero si reconozco que nada de lo que tengo acá abajo es mío o me pertenece y que necesito entender que dependo enteramente del Señor para mi subsistencia, para vivir, para pensar, etcétera, esa es la pobreza de espíritu y tiene que ver con el asunto del carácter, ¿verdad? La total dependencia del Señor. ¿Qué otra acepción tiene la palabra humildad? Vamos a ver. ¿Cómo? El factor económico, que hay gente que no devenga tanto dinero. La realidad, por ejemplo, de Puerto Rico de hoy, después de la pandemia, que mucha gente que perdió sus negocios, sus trabajos, su economía, etcétera, y económicamente no devengan, ¿verdad? Cantidad. ¿Qué otra acepción tiene esa palabra humildad? Vamos a ver. Cuando hablamos de que alguien es humilde. También el carácter, la parte de que... Teléfono. Estatal. Sí, están sonando. Ok, el antónimo, lo contrario de arrogancia, de prepotencia, etcétera. Que de hecho, cuando alguien dice que yo soy tan humilde, se le acabó la humildad. Se le acabó, ¿verdad, Luis? Se le acabó la humildad porque la humildad es algo que realmente la gente puede percibirla, pero la vamos a proyectar a los demás. Amén. No tiene que anunciar. Cuando oiga que alguien, exacto, no hay que anunciarlo. Cuando alguien dice que yo soy tan humilde, y a veces me dicen humilde, soy hasta el último, se le perdió. La perdió por algún lado, ¿verdad? Y esa es la realidad. Ahora, aquí también los quiero traer, porque hay una falsa, pues, hay que decirlo, una falsa teología de la prosperidad que habla de que ser pobre es una maldición. Si fuera así, toda esta gente que se describe en la Escritura, ¿verdad? Y que eran pobres, como había ricos como Job, Abraham, que eran patriarcas, ¿verdad? Y económicamente hablando, vamos a decir que estaban bien. Ahora, otras personas que no tenían nada, ¿cuál es la realidad? Recuerda la parábola del rico y de Lázaro. Lázaro no tenía nada. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad? Se consideraba un bienaventurado. ¿Qué tipo de riqueza tenía Lázaro? Emocional y espiritual. Y lo vemos luego de su muerte, porque luego de la muerte sí hay conciencia. No creemos en el sueño del alma, creemos que vamos a la misma presencia del Señor. Se estableció la diferencia. O el cojo, o el ciego que se sentaba frente al templo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y esas son las sorpresas que vamos a encontrar. Usted se imagina cuando vayamos al cielo y de momento el que se sentaba allá en la puerta de la catedral, que a lo mejor la gente diría, ¡ay, ese loquito que está allí sentado! Y lo veamos allí sentado a la mesa con Abraham y los patriarcas, porque nos vamos a sentar todos allá. O el que menos pensábamos que pasa por ahí, nosotros, no, ¿verdad?
Dios es Dios de oportunidades. Y de hecho la salvación, saludos a Alma, la salvación viene ¿de quién? Viene del Señor, amén. Así que mire la forma, ¿verdad?, de barajear y de ver ese concepto que se habla de la humildad, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo dice, sé vivir humildemente, no está hablando meramente de su carácter. ¿Qué es vivir humildemente? Con lo básico. Con lo básico. Es lo básico, ¿verdad? Eso es. Pero sé tener abundancia, ¿no le ha pasado? Los que trabajan, que a veces una quincena, wow, nos sentimos ricos. Y la otra quincena decimos, no nos dio para nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Sabemos vivir con escasez, pero también nos preparamos también cuando hay abundancia. Luis. Lo que pasa es que la vida es como si fuera, o sea, las vivencias prácticas son como si fueran una maldición. Ok. Porque cuando tú vienes, a nosotros siempre nos ha pasado. Ajá. Cuando tenemos chavos no nos da hambre. Sí. O sea, pero el día que tú estás pelado, ese día tú quisieras tomar tu refresco, qué sé yo no sé. Sí, pasa. Porque depende. Bueno, pero no vayas tan lejos. Cuando nos dicen que se va el agua y no tenemos agua, ¿qué nos da? Nos da sed. Porque el inconsciente humano es de esa manera también, ¿verdad? Pero es cierto, Luis, te doy la razón, ¿verdad? Cuando menos tenemos, entonces, pero yo me comería tal cosa, ya no la puedo comprar, pero tal vez cuando teníamos la oportunidad, pues no la compramos, ¿verdad? Y ya eso ya es psique humana, ¿verdad? El ser humano es así. También esa parte ahí, pastores, porque a veces nosotros cuando no hemos madurado mucho, nuestro estado de ánimo depende a cómo esté el bolsillito. Claro. Eso Es cierto que cuando está bien estamos contentísimos y estamos tranquilos y tranquilos. Pero regocijados. cuando estamos mal. Claro. Ya, entonces, pero ya llega un momento en que tengamos o no tengamos, nosotros no Eso es. estamos Uno aprende, sí. gozosos con el Señor, estamos agradecidos, o sea, Eso esa es. parte sí es importante. Eso es madurez. Así lo hemos Uno pasado madura, todos. sí. Uno madura la forma de ver la vida, Así es. ¿verdad? Porque es lo que a lo que nos está enfrentando Pablo, ¿verdad? Venga lo que venga en la vida, mire otro principio de salud mental que nos enseña el apóstol. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. El otro día leí un artículo, un psicólogo cristiano, por cierto, y traía a colación este versículo de que habla Pablo, ¿verdad? ¿De qué nos habla, verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas que el ser humano puede considerar desgracia, aunque no lo entendamos. Va a llegar un momento dado que en madurez vamos a entender que eso ocurrió y que hay un propósito de Dios aún para las cosas que no podamos entender. ¿Qué hacemos regularmente? Mire, lo que no podemos manejar de momento, como cuando tenemos unos papelitos con unas notitas que hacemos, ¿verdad? Para que no se nos olvide alguna cosa y le echamos en el bolsillo, que echemos al bolsillo también en espera luego de entender cosas que de momento no entendemos. Unas son más fáciles de digerir y otras pues naturalmente van a ser más difíciles. Pero cuando Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aún en medio del dolor, lo que no entienda algún día lo entenderá. No nos pasa cuando muere un familiar, y a los amigos que están allá también, que a veces pues decimos, pero ¿por qué no pudo ser el vecino? Entonces al pobre vecino lo que queremos decir, si hubiera muerto mejor el vecino, pero ¿por qué tenía que morirse esta persona? Dios sabe. Definitivamente, aunque no podamos entender, pero cuando se dijo humanidad, definitivamente, y no entendemos, pues este tipo de cosas pasa, ¿verdad? O por qué, qué sé yo, este estado de ánimo que no se va, etcétera, porque no le puede pasar a mi abuela, pobre abuela. Yo creo que la abuela a lo mejor con la edad que tiene posiblemente no podía sobrellevar esa carga emocional, ¿verdad? Así que, pero no se preocupe, que Dios nos ama, Él nos va a llevar a puerto seguro, aunque definitivamente no entendamos, porque no siempre vamos a entender. Ahora dice, para estar saciado, fíjese, saciado y hambre, ahí están los antónimos, mire ese desplazamiento de significado, ¿verdad? Para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad.
Ahora viene el asunto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a detenernos ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el apóstol? Vamos a ver. Saludo a Wilson Majero, Robert Nieves nos está viendo también. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que es una expresión que manejamos cada rato y no lo sabemos, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué realmente quiere decir y qué no quiere decir? Yo creo que hay un principio de fe. Ok, definitivo. Donde en este caso Pablo pone toda su fe y su esperanza en todo lo que envuelve Cristo. Ok. Y que eso es lo que lo fortalece para sobrellevar todo lo que día a día uno tiene que llevar. Muy bien. Que Hay involucrada la fe, definitivamente, ¿verdad? De que mañana va a ser un día mejor para nosotros, ¿verdad? es que todo lo puedo en Cristo es que definitivamente los que somos cristianos, los que somos seguidores de Cristo, los que amamos al Señor, realmente todo lo podemos por el Señor. O sea, realmente en nuestras fuerzas no lo hubiéramos superado. Eso Pero es muy todo importante. lo podemos disponer porque definitivamente Él es el que nos fortalece. Muy bien. Fíjese, hay algo muy importante ahí. ¿De quién viene esa fe y esa fortaleza? Viene del Señor. Porque yo tal vez digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tal vez me empecino en algo que no es el propósito de Dios, ¿cierto? Y tal vez puedo decir después, pero aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, porque eso está ligado a la soberanía ¿de quién? A la soberanía de Dios y no al capricho humano. Ahora, ¿cuál es la realidad? Lo que es propósito de Dios o su voluntad en mi vida y en la suya, definitivamente se va a cumplir. Luis, por allá. Una tremenda sentencia para Ajá. cuando tú estás en crisis de fe. Ajá. Donde tu fe realmente se tambalea. La fe probada, sí. Esa es una sentencia donde uno se tiene que agarrar Amén. de esa palabra, porque realmente hay veces que nada te sale bien. La mayor parte de las veces cuando caemos en esas clases de situaciones porque hemos sido quizás negligentes o qué sé yo, pero entonces cuando viene la prueba que se te pone, por ejemplo, yo puedo hablar de mí, de cuando mi hijo menor tenía 9 años, que supuestamente me acuerdo que la doña, el nene quería pantalones largos para ir a la escuela y la doña esa semana le hizo el juego y se lo deshizo como 4 o 5 veces todos los días. Lo llevamos al médico y después diagnosticaron que supuestamente tenía distrofia muscular. Y después vino una médica en el centro médico y nos dijo, pues el nene tiene 9 años, dependiendo cómo va a ser la enfermedad. Pero a los 12 años se muere, así. Sí. Wow. Y realmente caemos en crisis. Sí. Y yo soy un tipo que yo soy loco, yo le abro a Dios mi corazón y punto y se acabó. Y le digo cómo me siento. Y mis oraciones son así, son directas y punto. Yo no sé cómo Dios no me ha matado ya. Honestamente te lo digo. Pero entonces Dios nos hizo el favor. Amén. ¿Viste? Qué bien. Caímos en crisis. Yo no soportaba que su hijo se muriera. O sea, yo no soportaba eso, punto y se acabó. Y así mismo se lo dije a Dios. Yo no soporto que mi hijo se muera. Y si mi hijo se muere antes de que salga el sol, mira lo que le digo. Me levanto bien temprano antes de que salga el sol. Levanto mi puño al cielo y te maldigo. Así le hice. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo yo estoy vivo? Porque Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Porque yo le abrí mi corazón, porque así mismo me sentía. ¿Viste? No fui hipócrita ni traté de manipularlo. Yo le dije, yo me siento así, tú sabes que yo no soporto que mi hijo se muera. Y eso yo sé que me va a pasar. Y me voy a ir al infierno. Y Dios me hizo el favor. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Trajiste algo que es bien interesante también y son los momentos de crisis. Los momentos de crisis nos llegan a todos, ¿verdad? Y la crisis es una oportunidad para poder crecer. Yo estoy seguro que esa misma situación te aumentó la fe. Que luego de ver este asunto de todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque ¿cuál es la realidad? Que Dios conoce cómo nos sentimos, cómo pensamos. Si nos dieran la oportunidad, bueno, mejor es que no nos dieran la oportunidad, que imagínense que lo que nosotros pensamos como tal, los pudiera escuchar la gente alrededor, ¿verdad? El mundo estuviera, ¿verdad? Imagínense.
Pero, ¿qué pasa? Que Dios no nos toma en cuenta estas cosas porque conoce nuestra humanidad. Ahora, la forma de obrar, ¿verdad?, demuestra que Dios es un Dios clemente y misericordioso. Mariano, por ahí. Yo desde pequeño fui maltratado con mi papá. Maltratado, mal, Dios mal. Mi papá por encima de la gente me persiguió con pistola, con machete, con bate y todo eso. Y yo me apuntaba en el cuadro y me sacaba del cuadro, quería yo fuera de la escuela. Wow. Y yo iba a la iglesia conmigo, porque yo no quería que yo fuera a la iglesia. 14 años yo traté de bautizarme y no pude bautizarme por los problemas de él. Entonces yo hice una oración muy fuerte, llorando y todo eso. Y papá Dios me sacó del lado de él. Por culpa, mira, yo estoy vivo de milagro por lo que yo hice hace 18 años atrás. Yo cogí 30 pastillas a la presión. Cogí 30 pastillas a temazepam, que son fuertes todo eso. Cogí 30 pilas y todo eso y ligué todo eso. Y me lo tomé, mira. No te tocaba, Mariano. Claro, claro. La misericordia, volvemos a verla nuevamente, la misericordia del Señor. El escritor decía, claro, claro. Y como en la crisis, Dios, dice Romanos 9 que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Lugo, por allá. Saludamos a Juan Severino de Dominicana, a Bruni Arocho de San Sebastián. Ok, y a los demás ya los he saludado. Por allá. Yo lo que quiero explicar, yo tengo la nueva traducción viviente. Ok. Y dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Amén. Que me da la fuerza, ¿verdad? Toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene? De Dios, ¿verdad? Que es Por el medio Padre de las luces. Mire esta versión latinoamericana, dice, en todo tiempo y de todas maneras me acostumbré a todo, estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez, yo lo puedo todo, y aquel aparece con mayúscula, yo lo puedo todo en aquel que me fortalece. Amén. ¿Qué significa? Que en el día de la prueba, o llámele el día de la crisis que nos llega a todos, aunque no lo entendamos, Dios está trabajando con nosotros. Estoy seguro que Dios, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, sabe, no solamente sabe, está ahí presente. Cuando te pasó la situación, ¿verdad?, del hijo, ¿verdad? Estaba allí el Señor, ¿verdad? Y te dio la fortaleza y conocía tus altas, pero también las debilidades, y Él nos ama a pesar de, ¿verdad?, y cumplió su propósito. Tremendo. ¿Qué más? Vamos a ver. Algo más. Yo lo puedo todo en aquel que me fortalece. Observe que no es una licencia metafísica para comenzar a hacer conjuros o decretar y que ahora es que voy, etcétera, sino saber que esa fortaleza viene directamente del cielo. Amén. Es la fortaleza que en medio de la crisis para los para los orientales, y lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Para el occidental a veces, pues, la crisis pues tiene un significado, pero para el oriental como tal, la crisis es una manera de crecer, de adelantarse, de emocionalmente madurar. Los occidentales no siempre lo vemos de esa manera. Claro, el cristiano sabe que todo obra para bien, ¿no? Pero el oriental promedio, sea creyente o no, ellos dicen, la crisis es una manera de poder madurar, de poder crecer, y algo que vamos a rebasar. Gladys. Yo quise que también ese versículo se puede usar para darte fortaleza. Claro. Porque cuando a mí me fueron a dar, que yo vine a Puerto Rico, que me fueron a dar a entrevistar, yo estaba bien nerviosa por mi problema en el lenguaje. Sí. Pienso en inglés, como traducir y todo eso. Sí. Y desde que salí de mi casa, yo empecé todo con el Cristo que fortalece. Amén. Hasta que yo llegué. Amén. Con la calma y todo que yo, pues, y tuve la bendición de que hablaban inglés. Qué bien, qué bien. Mire, ahora que tú lo traes, para los amigos también que nos están escuchando allá, el asunto de
de si tenemos la oportunidad de memorizar la palabra, porque ¿qué hiciste? Memorizaste la palabra y la repetiste en ese momento. Eso es muy importante, memorizar la palabra. Llegó el momento de la crisis y no tenemos una Biblia, no siempre tenemos una Biblia al lado para ir a buscarla, pero si memorizamos, usted se imagina, yendo a otro término, que de momento se desatara una persecución como se desata en muchos países, y con la situación que estamos atravesando a nivel mundial, hacia eso vamos, y estoy hablando del cristianismo, que siempre ha sido perseguido a través de las edades, pero como la iglesia perseguida en muchos países de Oriente y de Occidente realmente pueden vivir las crisis. Muchos de ellos han memorizado la palabra, en otros donde no llega la Biblia, cuando había una obra que se llamaba El traficante de Biblias, ¿verdad? Pasaban una página, es decir, cortaban una página, o los que sabían versículos los comenzaban a escribir y los comenzaban a pasar. Yo estaba viendo un video que publiqué en Facebook hace algún tiempo atrás, de unos niños cuando llegaron Biblias a un lugar. Para ellos eso era lo más maravilloso. Nosotros las tenemos, Reina Valera, si quiere la versión latinoamericana, la versión Dios habla hoy, con los comentarios de MacArthur, de Spurgeon, de Charles Stanley, del otro y del otro, y a veces las dejamos, ¿verdad?, pasar por alto y apenas la leemos, pero que mucho valorizan aquellas personas que viven en escasez de material bíblico, de recursos bíblicos, y ni se diga la escritura. Bien, pasemos a Filipenses 4, 14 al 18. Vamos allí. Sin embargo, me insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Muy bien. Hay unas preguntas, porque esto es un estudio inductivo, ¿verdad?, que pudiéramos hacer o hacerle a los versículos 14 al 18. Vayamos allí. ¿Qué hicieron bien los filipenses? Eso ya está al principio. ¿Cómo fue el comienzo del ministerio de Pablo en Macedonia? Estamos hablando de la antigua Grecia, ¿verdad? ¿Qué fruto buscaba Pablo de los filipenses? ¿Qué podríamos decir de la frase todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno? ¿Y a qué comparaba Pablo las ofrendas que recibió? Ese es el final del versículo. Vamos a conversar, vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a comenzar por la primera. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que hicieron bien estas personas de Filipo? Participar en las tribulaciones de Pablo. Ok, participar en las tribulaciones de Pablo, muy bien. Ayudaron económicamente. La ayudaron económicamente, muy bien. Apoyo emocional, apoyo espiritual a través de la oración, ¿verdad? El aceptar el ministerio de Pablo, porque no todo el mundo aceptaba el ministerio de Pablo, ¿verdad?, en ese momento. Miren una de las versiones. Me han hecho ustedes un favor al tomar como suya mi dificultad. Lo que estaba diciendo ahora la hermana, ¿verdad?, de participar conmigo en la tribulación. Es decir, el ponernos en los zapatos de la otra persona. Eso es participar de la tribulación, ¿cierto? No es decirle a la persona, que a veces lo hacemos, si fallece un familiar, lo siento como si yo fuera. Está bien, pero no es la realidad. Bien, el que está pasándolo es el Niágara en bicicleta, el dolor mayor, pero lo percibe, ¿verdad?, esa persona. Pero ¿qué quiere decir realmente el apóstol Pablo? Vamos a ver.
¿Qué había pasado con muchas de las iglesias que estaban alrededor? Y que Pablo pues estaba muy agradecido de la iglesia de Filipos. ¿Qué había pasado? Que muchas de ellas, ¿qué pasaba durante los momentos de crisis o de persecución? Ni se diga. ¿Cómo? No lo ayudaban, los abandonaban al liderazgo, ¿verdad? O a los pastores, fíjense todo lo que, ¿verdad? Podían atravesar. ¿Qué más? Vamos a ver. Le dan la espalda, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron con Pablo? Lo confortan, lo animan, lo sostienen, están al lado del apóstol, ¿verdad? Cuando recibía ataques injustos, ¿verdad? O estaban pasando por una situación difícil. ¿Y cómo se sentía Pablo? Bienaventurado, ¿verdad? Por contar con este tipo de personas. Mire, créame, es una bendición cuando usted tiene alrededor personas que lo pueden confortar, que lo pueden animar, cuando no todo sale bien o cuando mete las patas, porque los seres humanos las metemos. Meter las patas en Puerto Rico significa cometer errores, ¿verdad? ¿Cómo? Allá también, Colombia también. En Dominicana no sé cómo, si meter las patas, ¿verdad? Acá tiene otra connotación, ¿verdad? Es cometer errores o un error garrafal, decimos, ay, metí las patas, ¿verdad? No sé cómo dicen en Cuba, después me dicen allá, ¿verdad? Ok. Eso es, ahí es que se prueba la verdadera amistad y el Claro, claro. Cuando las cosas están buenas, todo el mundo Pues claro. Ahora cuando se ponen malas, Ahí está los que no son amigos, por ahí mismo cogen. Se ponen menos buenas, pues. Esa es la prueba que tiene Pablo con los filipenses. La misma familia, porque Claro. yo tenía una compañera de trabajo que siempre me decía, ella le pasó, se la fue y ella quedó totalmente desamparada porque él no hizo para que ella se le pasara Claro. a él, para él y la hija. Y ella un día me dijo a mí, hasta mi familia me ha dado la espalda, porque nadie la ayudaba. Y en el trabajo, ella ya no trabajaba con nosotros, todo el mundo se puso de acuerdo y fueron a su casa. Yo tengo fotos y todo Sí. eso. Le arreglaron la electricidad. Ayudaron. Se la arreglaron. Estuvimos todo el día Qué allá, bien. ayudándola a ella y después se le dejó una ofrenda. Qué bien, qué bien. Y ella, por eso creo que ella hizo el comentario que su familia no la había ayudado. Sin embargo, los compañeros de trabajo que no son cristianos pueden ayudar. Qué bien. Oyeron la enseñanza, ¿verdad? En los momentos en que la persona puede estar más devastada, ¿verdad? Y eso, Gladys, son cosas que no se olvidan. O sea, la persona no lo olvida. En el momento más devastado, en la situación más difícil, ahí se prueba la amistad, ¿verdad? Aun cuando a veces en ocasiones, como tú señalas, los familiares, ¿verdad? Abandonan. El Nuevo Testamento dice, hay amigos más que hermanos, ¿verdad? Que hay personas que en ocasiones, no siendo familiares genéticamente hablando nuestros, pueden llegar a ser más misericordiosos, ¿verdad que sí? Esa es la realidad. ¿Qué más? Vamos a ver. Así que participan de las tribulaciones, y aquí tribulación pues tiene connotación de ¿qué? Vamos a ver esa palabra. No es la gran tribulación de que estábamos hablando el otro día, ¿verdad? En el video, luego de la venida del Señor. Y esta tribulación, aquí nosotros usamos en Puerto Rico cuando dice, fulano está atribulado, yo estoy tan atribulado porque me pasó esto, ¿verdad? ¿La he escuchado? Yo me atribulo, tú te atribulas, él se atribula, todos nos atribulamos. Ellos se atribulan, y lo usamos así, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Me atribulo. Afligido, ¿verdad? Como que triste, pesadumbre, todo eso es atribularse. Mi hijo dice abatido. Ay, me encanta esa, ¿verdad? Es fuerte, ¿verdad? Pero es esa, abatido, ¿verdad? Abatido. Porque abatido como que todavía es un grado como más de la tristeza, más fuerte todavía, más fuerte, ¿verdad? Hay un himno que decía, cuando estés cansado y abatido, vilo a Cristo, ¿verdad? Pero gracias por traer ese abatido, ¿verdad? Porque como que es un grado de tristeza todavía más fuerte, ¿verdad? Más profundo, ¿verdad? El abatimiento. Bueno, en los salmos dice, el salmista decía, el que en el abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Qué más? Vamos a ver. Mire que Pablo habla ahora de los comienzos. Vamos a ver. En los comienzos para él fue difícil porque como él perseguía a la iglesia, Claro.
muchos cristianos no confiaban. Dudaban. Ellos decían, este no viene a matar. Claro, O claro. sea, le costó para Y ellos. tenían cierta razón, ¿verdad? Porque Sí, claro. al reunirse al principio, pues usted sabe que si llamaban las autoridades podían asesinar a las personas. Pero, y también, por cierto, los demás apóstoles. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Al principio no creían que Pablo, ¿verdad?, había sido llamado, porque esto es un proceso, esto es como la amistad tiene que ser probada, ¿cierto? Entonces, pues ellos querían estar seguros. ¿Y qué es esto? Es una condición bien humana, porque podemos decir, bueno, pero mira para allá que dudaban, etcétera, ¿cierto? Pero es que Pablo era temible y Pablo, digamos, respiraba amenazas contra las personas. Allí tiene el caso de Esteban, que Esteban quizás él participó ahí. él participó porque él consintió en la muerte de Esteban. Entonces, la evidencia contra Pablo estaba ahí. claro. Entonces Pablo se va ganando en la medida que pasa el tiempo la confianza. ¿Te imaginas? Yo hubiera salido. Eso, claro, yo creo que cualquier ser humano, ¿sabe?, que no hubiera sabido lo que realmente el Señor hizo en la vida de Pablo. Pero ¿cómo lo iba a demostrar Pablo estos frutos? Porque Pablo habla más adelante de los frutos de la iglesia, ¿verdad? Allí en Filipo. ¿Cómo se demuestra la confianza? Caminando. Bien, camina. ¿Qué significa esto de caminando? No lo tome literalmente. Sobre la marcha, la confianza se va ganando. Con el tiempo. Con el tiempo. Si Pablo hubiera hecho algo que hubiera dañado la confianza, escuche, tal vez la confianza en muchas ocasiones se vuelve a ganar, pero es tan difícil cuando una persona mancha lo que se llama la confianza para volver otra vez. Yo lo comparo, te estaba buscando un papelito por ahí, pero no lo encuentro, pero nada, pues imagínese que estamos haciendo el ejercicio que usted arruga un papel, lo coge en la mano y lo arruga todo y le decimos a alguien, vuelve a ponerlo en el estado original, y realmente, a menos que se planche, y esa plancha tendría que pasarle el Señor, si me entiende, ¿verdad? ¿Ah? Ni planchado queda igual, porque hay unas arrugas que son tan fuertes. Por eso es que la confianza, y estamos en discipulado, es algo que hay que cultivar. Si alguien pierde ya la confianza, pues se ha perdido bastante, ¿verdad?, dentro de ese terreno de las relaciones humanas, ¿verdad? Y vamos a estar el sábado precisamente hablando de relaciones humanas. Entonces, esos comienzos de Pablo son como difíciles, ¿cierto? Una adaptación a alguien que hablaba de la ley y que se mantenía en la ley y creía en los méritos humanos como creía el judaísmo, ahora es trasladado de ese antiguo régimen de la letra, que Pablo habla de la letra, ¿a qué? A la gracia. Y la gracia, vivir en la gracia es algo muy distinto, porque la gracia, ¿qué es? Es un estilo de vida, es una total dependencia del Señor. Y Pablo se amparaba o creía que podía ganar méritos humanos a través de lo que hacía, a través de su posición dentro del mismo establishment y ni digamos su posición religiosa, porque la tenía, ¿verdad? Y ahora se amparaba en el Señor, y Pablo decía, todo lo que soy se debe a la gracia. Pablo decía, muchos han trabajado más que yo, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia. Digo, he trabajado más que muchos, decía Pablo, ¿verdad? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Qué más? Mire qué interesante el comentario acá. El apóstol Pablo nunca insinuó que necesitaba dinero. La iniciativa siempre fue de la iglesia, que abrió una cuenta a nombre de Pablo. Ellos solo se dieron cuenta de la necesidad del apóstol y le enviaron sus ofrendas para colaborar con su misión. Esto se llama sabiduría, ser intuitivo, ¿verdad? Porque la forma de ser de Pablo no era que era orgulloso, era que no le iba a permitir en ningún momento dado, ¿verdad?, decir, tengo necesidad, ¿verdad? Sino que, ¿qué hace? La misma gente se mueve a misericordia y es más que intuición, ¿cierto? Es esa sabiduría. Si nosotros sabemos que alguien tiene
necesidad. Imagínense que supiéramos que alguien tiene necesidad y le damos la palmadita está bien, y le damos una palmadita, ok, eso está chévere, pero que le digamos, voy a estar orando por ti. Bueno, sería lo mismo que uno de nosotros caiga en un pozo y alguien desde acá le digan, Dios te bendiga. En el culto de oración de la iglesia vamos a estar, pero sácame de aquí, cállate, déjame hablar. Dios te bendiga, vamos a estar orando, se te acabó el tiempo, Dios te guarde, Dios te va a sacar de ahí. ¿Verdad que uno como que acá se ríe? Pero déjeme decirle, en la práctica es lo que hacen muchas personas cuando hay necesidad y le dicen a otros, voy a orar. Lo de la oración, nadie lo quita, que es bueno, pero aquí hay una palabra que se llama iniciativa, tomar la iniciativa. Luis. Hay veces en que la acción equivale a la oración. Ajá, claro. Cuando estaba Moisés frente al Mar Negro con los egipcios atrás. Ajá. Yo prácticamente solo digo, levanta el callado. O sea, no es tiempo de orar. Exacto. Es tiempo de simple y sencillamente. La acción equivale a la oración y se acabó. Eso es así. Y se resuelve enseguida. Es así. Eso es bien importante. La oración juega un papel determinante, pero hay momentos que el Señor nos dice, ey, detente. No te estoy llamando en este momento a orar, sino a accionar, a movernos. Amén. ¿Por qué? Que bueno, me voy a detener, como esto es discipulado, usted me va a permitir también allá varias cositas que voy a decir sobre esto. En muchas ocasiones nos queremos engañar mentalmente. Y aunque la oración la usamos para cualquier situación, escuche, puede ser como un tipo de, o digamos, una forma de no accionar. Entonces, como una muletilla y toda la vida, ¿qué estás haciendo? Orando. Y el Señor nos dice, camina, ya es hora de que camine, ya es hora de que te muevas. Miren, un ejemplo, evangelizar. Imagínense que estuviéramos toda la vida, hermano, vamos a orar en el culto de oración para evangelizar. Chévere, está bien, ya llego ahí, pero pasan 20 años y todavía estoy orando para hablarle al vecino. Por favor. Aquí se está riendo, ¿verdad? Porque es que suena gracioso, es verdad. Mire, y predicate el evangelio, allí lo dice ya, ¿cierto? O el vecino se está muriendo de hambre, que cada vez lo vemos peor y yo no sé qué o algo. Vamos a orar. Y pasan 5 años y encuentran el cadáver del pobre hombre que se murió allí en la casa, esperando por nuestra oración. Hay momentos determinantes en que no hay otra cosa que orar. Y hay momentos en que hay que accionar. Así que, ya mismo voy para allá. Así que no sea un motivo mental, porque acá psicológicamente el ser humano nos queremos engañar, de religiosamente decir, no, es que yo tengo que orar para eso. Hay cosas que ya el Señor te mandó a hacerlas, por las cuales no tenemos que estar orando tanto, sino movernos en ese momento. Y entonces el ejercicio de la misericordia y los mandatos del Señor en la Escritura es esa misma. Primero le das comida y después oras. Claro, después ora. Y hasta cantas y todo con la persona, ¿verdad? Hay que actuar. Hay que actuar. Sí. Si no actúas, Claro. no hay un ángel del cielo. Claro. Te digo, mira, haz esto. Claro. Santiago dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Eso después lo veremos en otra ocasión. Y es lo mismo también, ¿ok? Bueno, es lo mismo que le pasaba a las personas que guardaban el sabbat en el tiempo de Jesús, que si se le estaba ahorcando el becerro, como era el día de guardar, el pobre becerro, allá ya no podía más, que se estaba muriendo, entonces no podían porque era el día de reposo. El que tenga oído, que oiga. Los salvaban a veces. ¿Cómo? A los becerros sí lograban salvar. Pero a los seres humanos. Pero a los seres humanos. A los seres humanos no. Otra contradicción. Gracias porque lo trae, ¿verdad? En este tiempo los que somos, ¿cómo es que le llaman en inglés? Tú me puedes ayudar. Animal friendly, que llaman a los animal lover. Y eso es buenísimo. Pero a veces, Pasas por el lado de un perro que está perdonando y no le das. claro, no, y a veces pasa que entonces le dan comida mucho al perro, qué bueno, eso no es problema, y a los gatitos, yo abogo eso.
pero entonces le está pasando a un ser humano y al pobre ser humano le encuentran muerto y no le da comida. Mire, es un desbalance también, ¿verdad? Ame los animales, pero ame también al ser humano. O viceversa, que hay personas que son muy dadivosos con los seres humanos, pero a veces yo he visto gente que atropella a los animales, literalmente los mata, ¿verdad? Y que son personas que a veces nos da pena porque profesan o dicen ser, ¿verdad?, cristianos, y es triste, ¿verdad? Es un desbalance en los tratos con las personas, con los animales y con toda la creación de Dios. Amén. Hola.